Muchas gracias, Julio. Bueno, dos cuestiones previas que yo creo que son de interés para entender esta intervención, porque aquí vamos a hablar de un aspecto concreto, que es el sueño del laicismo y las resistencias confesionales, que no se limitan solo a una etapa, sino que voy a centrar lógicamente en el periodo que estamos hablando. Esa es una consideración que me parece de interés, y ahora iniciaré mi intervención concreta citando algo que nos llamará la atención por la distancia del tiempo y sin embargo por la persistencia del problema en nuestro país. Y también otra consideración que yo creo que es importante, que quizá antes no fui capaz de señalar con suficiente importancia. Yo creo que la memoria hace que las injusticias existan precisamente porque las mantiene vivas y no porque, en este caso, se entienda la culpabilidad o la responsabilidad como un aspecto que las elimina. Yo creo que esto es importante también considerar. La memoria mantiene vivas las injusticias, por lo cual para algunos es un instrumento de conocimiento de cómo actuar con respecto a aquello que no se supo abordar o no se entendió o no se abordó una solución a aquel tipo de problemas. Concretamente, el sueño del laicismo, la aspiración del laicismo es una de esas aspiraciones no cubiertas en nuestro país, y no solo en una etapa. Inicio la intervención recordando unas palabras que dicen así: para los espíritus frívolos que pretenden pasar por elegantes, todos los problemas que tienen relación con la Iglesia y con la religión los estiman inactuales, viejos, pasados de moda. Problemas, dicen, del siglo XIX. Quizás tengan razón, pero nosotros no tenemos la culpa de habernos encontrado sin resolver esos y tantos otros problemas, más o menos específicos del siglo XIX. Esa es precisamente una de las características de nuestra misión de ahora: liquidar lo que debieron haber liquidado hace tiempo las izquierdas burguesas. El problema será viejo, pero para nosotros no ha dejado todavía, por desgracia, de ser actual. Son palabras de Rodolfo Llopis en 1931. Y el problema del laicismo, podemos repetir estas palabras las veces que queramos, no es, por más que nos digan, un problema viejo, no es inactual y no es de menor interés para entender eso que hemos dicho, que es la cultura cívica democrática, porque no hay democracia política si no existe un Estado laico. Y esto es así de claro, y tenemos que situar ahí el problema. Es probable que algunos nos digan que la situación actual es un desastre. Como siempre que se señalan estos temas, bueno, hombre, la crisis económica, ¿cómo vamos a empezar aquí a hablar ahora de que si la Iglesia esto, lo otro, o cómo vamos a entender que, hombre, lo primero tapa todo. Lo primero tapó muchos problemas porque lo urgente era conquistar el cambio de marco político, que lo llamo así, a la transición, que era colocarse en una constitución democrática, y no era un cambio social, no era un cambio de transformación social, que no estaba planteado. Naturalmente eso conlleva pues, a toda una serie de luces y sombras, más, en mi opinión, fruto de las debilidades de las partes que de la inteligencia, del diseño de alguien que fuera capaz de saber lo que iba a producirse al final de esa transición que yo creo que no se llega. Esta es una reflexión particular y mía. Por tanto, del tema que vamos a hablar hoy se nos puede decir lo mismo, pero yo me aplico la propia doctrina que predico en el sentido de hacer una reflexión en el tiempo para ver cuál es nuestra historia y por qué realmente este tema está sin resolver. Y a ello me hago. En primer lugar, el título, El sueño del laicismo y las resistencias profesionales, muestra la dualidad de lo que debe ser el pensamiento, entiendo yo, progresista, democrático, como se quiera denominar, genéricamente de la izquierda, en cuanto a proyecto de transformación. Es un sueño, es una aspiración, es un deseo que resuelve unas formas de vida
y que naturalmente tiene unas resistencias, yo me voy a centrar en las resistencias confesionales, pero no son obviamente solo confesionales, son de mayor carácter. Para abordar el tema, es curioso porque en este país, para hablar del laicismo, lo primero que tiene que explicar es de qué va a hablar. Y lo quiero señalar desde el principio, para que no existan confusiones, porque el diccionario de la Real Academia Española, en este caso, igual que de república, uno de los significados que se le atribuye es el de jaleo y jarana. Pues en el tema del laicismo también se queda tan corto que no explica nada. Porque decir solamente que es una separación de la política y de las iglesias y del Estado, pues, en fin, da la impresión de que no es. Es curioso, pero Wikipedia sí que habla de una corriente de pensamiento, de ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende, favorece o impone la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, de forma independiente o, en su caso, ajena a las confesiones religiosas. Su ejemplo más representativo es el Estado laico o no confesional, denominación que, por otro lado, sí reconoce esta Constitución. El concepto de Estado laico, opuesto al Estado confesional, también hay que recordarlo, surgió históricamente de la separación de la Iglesia del Estado, precisamente por las guerras de religión. Curiosamente, el laicismo nace como solución a un conflicto entre el poder político y las iglesias o convicciones religiosas que ocasionaban de manera permanente en Europa conflictos que costaban miles y miles de vidas. Según el profesor Cifuentes, buen amigo, por cierto, militante laico de los años, el laicismo es un proyecto político de autonomía e independencia del poder civil respecto del poder clerical, o en otros términos, el de la autonomía de la política respecto de las religiones, la separación de la Iglesia del Estado y el fin del privilegio del clero. Laicismo y laicidad son términos que se están utilizando hoy de manera, yo diría que confusa en algunas ocasiones, porque laicidad es un término que no corresponde al idioma español y que se ha importado de Francia, donde lo que existe sí es la laicité, pero no existe el laicismo como término. Nosotros hemos asimilado esto como una denominación que el propio Tribunal Constitucional recoge a partir del año 85, en el que conforma el marco general del laicismo cuando se habla del laicismo en el Estado. Pero lo digo porque hay también interpretaciones que utilizan como contrapuesto el término laicidad y laicismo. Yo creo que en castellano no tendría por qué exigirse ningún tipo de contradicción. Según Henry Peña, que de origen exiliado, hijo de exiliados españoles, por cierto, experto y miembro de la famosa Comisión Stasi que en Francia realizó por encargo del gobierno francés el análisis de la nueva situación del laicismo en Francia, la laicidad es la libertad absoluta de actuar, de obrar y de pensar. Soy libre de definirme en mi ser y no solo con mi actuar, y esa libertad estriba en mi libertad de conciencia. La misma libertad de conciencia es el principio central del laicismo. Este debe descansar en tres principios fundamentales. La libertad total de conciencia, que no se puede confundir con la libertad religiosa, que es un caso particular de la libertad de conciencia. La igualdad de derechos de todos, ateos, agnósticos, creyentes, es decir, la igualdad estricta por convicción. Y tercero, la promoción con la ley común de lo que son principios universales y comunes a todos. Es un laicismo, como dicen en Francia, y yo comparto, para la equidad y la convivencia. Por lo tanto, cuando hablamos de laicismo, no hay que interpretar que estamos hablando de anticlericalismo. Estamos hablando en defensa de una convicción, sea esta religiosa o no. Porque al no ser el laicismo una cosmovisión ni una creencia, no ofrece criterios normativos sobre lo que debe o no debe creerse, o sobre el carácter de veracidad de cualquier creencia o convicción,
sea esta filosófica, política o religiosa, ni interfiere en el libre ejercicio que adopte la exteriorización de cada conciencia individual, ya sea a través de actos o de ritos de naturaleza civil o religiosa. Es decir, no estamos en un debate de convicciones, sino en una articulación de la convivencia a través de un compromiso de funcionamiento de las instituciones para que protejan un bien, que es la libertad de conciencia, y no intervengan en las convicciones de los ciudadanos, que deben ser libres. Algo, esta forma de entender, que a mi parecer es la que se debe entender del laicismo, que no tiene nada que ver con las peleas entre convicciones, ni tiene nada que ver con lo que se suele decir del laicismo radical, de quema de conventos, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el anticlericalismo y no con el laicismo. Creo que es oportuno hacer una consideración de este tipo para poder saber que de lo que yo voy a hablar es del laicismo y no del anticlericalismo. Hoy, como ha dicho Julio antes, 33 años después de aprobada la Constitución democrática, lo que tendremos que analizar es si ese marco constitucional ha resuelto el tema del laicismo en nuestro país, o si por el contrario quedan asuntos que resolver, y en qué medida, o como se quiera interpretar, o de qué manera, en no estar definidas esas cosas en el marco constitucional, han favorecido o no el desarrollo o las lagunas de interpretación que existe en nuestra vida cotidiana. Esta es una forma de entender también las cosas. Como saben, el artículo 16, los apartados que hay de la Constitución, se señalan los elementos que caracterizan el marco constitucional. Bueno, tenemos poco tiempo, no me voy a ceñir, luego haré una acotación sobre ello. Este marco constitucional, referido al laicismo, tiene que ver, como ha dicho también Julio antes, con el modo en el que se aprobó la Constitución, es decir, con la transición, tal como se realizó. Yo no me voy a parar esa transición, pero es oportuno ir del presente hacia atrás para interpretar cómo se procede en cada etapa. En la transición, efectivamente, hay un debate del marco político constitucional que la Iglesia, con bastante más experiencia que muchos de los grupos políticos en presencia, ya había adelantado en el año 76, acogiéndose a una descalificación del concordato por un lado y por otro lado hasta el establecimiento de un acuerdo que parecía eso que yo creo que le damos poca importancia y que luego se convierte en muy importante, muy relevante. La Iglesia católica, cuando hablamos en este país de Iglesia, nos referimos casi siempre a la Iglesia católica, estableció en ese acuerdo una separación por el cual el gobierno del Estado, todavía franquista, estábamos en la transición, dejaba de nombrar a los obispos, cualidad que tenía, como se sabía, el Estado franquista. Es decir, rompe el vínculo formal, simbólico, de alianza que había establecido durante los 40 años de Franco. Aparentemente es un gesto que no tiene mayor consecuencia, pero lo cierto es que sí las tiene, porque lo que la Iglesia abre con ese acuerdo es una negociación ya con el nuevo gobierno democrático de UCD para establecer un marco de acuerdo que fuerce desde el punto de vista político al acuerdo de la Iglesia para que apoye la Constitución y desde el punto de vista del gobierno las garantías que le ofrece a la Iglesia para que no se sienta que ese marco constitucional le va a dejar fuera del juego. Ese es el gran compromiso que se desarrolla. En la 27 Asamblea del Obispado Español, pide, y lo hace público, que se tenga en cuenta en el debate constitucional 4 elementos aparentemente inofensivos, pero que tienen mucho calado. La defensa de la vida humana, que es la protección del feto contra la Iglesia, la defensa de los padres para elegir la educación de sus hijos,
la estabilidad legal de la familia, que era un reconocimiento contra el divorcio, y el reconocimiento expreso a la Iglesia Católica como superior a las demás religiones. Si vemos estas conclusiones y exigencias que la Iglesia plantea públicamente con el resultado constitucional, empezamos a entender el uso de lo que aparece en esos artículos, el vocabulario que se produce. No se dice, como ahora se utiliza en la Constitución, que es un Estado aconfesional, no. Se dice no confesional. No se dice aconfesional, ni se dice laico, ni hay ninguna palabra que haga referencia a ello, se dice no confesional. Y sí se dice que hay una obligación del Estado en cooperar con las iglesias y tener en cuenta a la mayoritaria, citándola por su nombre, que es la Iglesia Católica. Eso sí se dice. Es decir, hay una consecuencia entre las exigencias que se plantean y lo que se establece en el marco constitucional. Precisamente uno de los padres de la Constitución, Peces Barba, reconocía, y leo textualmente: creo que cometimos un error al aceptar en la Constitución la mención expresa a la Iglesia Católica, pero se hizo porque no nos pareció que aquello fuera tan relevante y pensamos además que los obispos tendrían más buena fe de la que luego han tenido. Pero nos equivocamos y ellos lo han utilizado como para poder pensar que el Estado tenía que mantener una relación privilegiada con la Iglesia Católica, pero eso no es cierto. Está bien que se establezca que, a pesar de la separación, el Estado está obligado a mantener relaciones de cooperación con las iglesias y confesiones, pero al decir solamente con la Iglesia Católica, concede un plus que realmente no responde a la intención nuestra como legisladores. Y creo que eso habrá que ponerlo en cuestión en algún momento, replanteando temas como los acuerdos con la Santa Sede, la enseñanza de la religión, la responsabilidad jurídica y económica sobre los profesores de religión, o por ejemplo los símbolos religiosos católicos, concretamente en los actos públicos, son cosas que tienen que ir desapareciendo. Es decir, que hay un proceso de negociación que establece 5 acuerdos que fijan el compromiso de la joven democracia española con el Vaticano. Y es un acuerdo internacional, es un acuerdo bilateral, que va a condicionar todo el desarrollo que viene posterior. Del marco constitucional de un Estado que no se puede decir que era confesional, porque ya no es confesional, como lo era el franquista, pero que sí establece y garantiza un statu quo a una iglesia, no a las demás, a la Iglesia Católica, en el que hay una serie de garantías a través de sus acuerdos económicos, educativos, etcétera, que sitúan la situación en la que está. Por señalar algunos de los aspectos, y no extenderme mucho, de los asuntos, por ejemplo, financieros y los acuerdos económicos. En 1987, en sustitución de la asignación presupuestaria directa, que era el mecanismo de financiación que se desarrolló durante el franquismo, que tuvo una financiación directa, además de las indirectas para otro tipo de funciones, ese sistema se sustituye y se establece, con aplicación desde 1988, de un supuesto recargo del 0,52 sobre el IRPF para aquellos contribuyentes que así lo indiquen en su declaración. Aparentemente, solamente es un acto voluntario de quien quiere cotizar sobre fondos destinados a eso. Digo aparentemente porque, como todos sabemos ya, no es el cotizante quien determina el fin y la cantidad, sino que es el gobierno quien le asegura, a través del desarrollo de estos acuerdos, que es el porcentaje del total de ingresos, por cierto, que no llega al 30% de la Iglesia estimada como garantes de su propia financiación, y el gobierno, si no se alcanza una determinada cantidad, la complementa vía presupuestos. Es decir, el teórico compromiso de la Iglesia de conseguir a través de este tipo de impuestos la autofinanciación se queda en nada. Se queda en nada y se agrava porque, por desgracia, en el último gobierno de Rodríguez Zapatero se negocia un acuerdo en el que ya
la cantidad deja de ser el 0,52 y se aumenta al 0,7. Las cantidades de financiación de la Iglesia Católica en nuestro país, con datos desde el año 1949, son sorprendentes. Solamente diré 3 datos. En el año 49 se decía oficialmente que el 1% del presupuesto del Estado se destinaba a la Iglesia Católica. El 1%. Pues años sucesivos, yo tengo aquí algunos datos, por ejemplo, desde el 59, en palabras de Carrero Blanco, en un momento en el que se distancia la Iglesia del régimen, consecuencia y que se estima en líneas generales entre unos 5.000 y 6.500 millones de euros, viene a ser para el año 2012, que tiene prorrogado los presupuestos y en estimación de Europa Laica, unos 11.000 millones. Es decir, el 1% del presupuesto se lleva a la Iglesia. Desde el año 49 hasta el 2012, la cifra de referencia constante que recibe la Iglesia Católica sigue siendo la misma. En fin, quizá la explicación mayor tenga que ver con el papel que la Iglesia Católica jugó en la sublevación, en la lucha contra las libertades en el periodo de la República y en su papel que aportó a esa sublevación. Lo que caracteriza, antes Julio señalaba, lo que caracteriza al franquismo, bueno, como todo régimen que dura 40 años, tiene muchas características. Algunas de ellas, lógicamente, están muy claras, están muy definidas. Desde mi punto de vista, y analizándolo desde este punto de vista, hay un término que acuñaron ellos mismos que lo define perfectamente, que es nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo sí está definido, sí existe como definición. Y además le da, a lo largo de todas las etapas del franquismo, le da un carácter peculiar a este tipo de dictadura en la que lo militar y lo religioso se aunan. Es el sable y la cruz, o la espada y la cruz, la que, en ausencia de un poder monárquico absoluto, que sería la señal del antiguo régimen al que se pretendía volver, pues evidentemente sí señala qué tipo de convicción se tiene. La sublevación militar y el régimen que surge de la guerra civil responden a una concepción nacionalista, católica y tradicionalista de la sociedad y el Estado, que conforman un corpus doctrinario, articulado y totalitario, del cual se nutrirá el discurso autolegitimador del franquismo hasta su desaparición. Son palabras de Manolo Álvaro, un amigo nuestro, que yo creo que sí definen lo que caracteriza al franquismo como régimen. Insisto, es una combinación de una concepción nacionalista, católica y tradicionalista de la sociedad y el Estado, que conforman un corpus doctrinario, articulado y totalitario, del cual se nutre en todas las etapas. En la primera, vestido de ropajes fascistas, que naturalmente, como añadido al eje triunfante en aquel momento, pues es lo que le da un plus, incluso le da la denominación de Estado Nuevo, cuando la vuelta era al Estado, yo creo que pre-liberal, una etapa predemocrática de cualquier momento. Y el marco o característica de este conglomerado ideológico tiene una componente que es la que le aporta, de legitimación que le aporta la Iglesia Católica. No es que se sume a la sublevación, porque la Iglesia, desde los debates constitucionales de la Segunda República, ya está en contra del régimen. Inmediatamente, es decir, el momento que en la Constitución republicana se establece el laicismo del Estado y se suprime la enseñanza de la religión y la autorización a enseñar de las órdenes religiosas, desde el momento en que Azaña, en ese debate, establece lo que luego fue arteramente utilizado, España ha dejado de ser católica, explicando en su discurso que a lo que se refiere es que el Estado no es confesional, ni debería ni podría serlo en una democracia, pues sin embargo, desde ese mismo momento, el enemigo a batir es la Segunda República y la Iglesia se confronta con el régimen democrático establecido en esa Constitución. Y
me apoyo también en un elemento para señalar el papel importante de la Iglesia como partido de masas de los militares, que no tenían ese partido de masa, ni los fascistas, que no tenían ese poder ni representativo ni organizativo, ni los tradicionalistas, ni los carlistas, que ninguno de ellos por separado tenían partidos de masa que hicieran posible el sostenimiento de lo que luego sería el golpe y la dictadura militar. Quien sí tenía ese partido de masas era la Iglesia Católica, y sí lo puso al servicio de la sublevación. Varón, que fue presidente de Europa Laica durante unos años, señala que el fascismo está pues lejos de ser el punto de encuentro de las grandes familias políticas que se levantan contra la República. La ideología común, el elemento realmente integrador de las fuerzas insurgentes, es el catolicismo, y ello confiere a la Iglesia Católica Española el auténtico protagonismo de lo que se llamaría el alzamiento nacional. Y no son el fascismo ni el nacionalsindicalismo los proyectos políticos que mejor nos permiten comprender el entramado del régimen, sino precisamente el nacionalcatolicismo, que en las diferentes etapas de la dictadura concede una mayor o menor relevancia a cada una de las grandes familias políticas mencionadas. Es decir, hay un factor no solamente de bendición de la sublevación como cruzada, sino que hay también una parte de apoyo que podríamos llamar partido de masas, como se produce en el lenguaje de forma semejante al fascismo en Italia, al socialismo en Alemania, que aquí lo realiza, en ese apoyo, entre comillas, de partido de masas, lo realiza la Iglesia. Al terminar la guerra viene la enorme represión en la que la Iglesia también juega un papel determinante. No solamente vuelven a los pueblos a ser la referencia, vigilantes y controladores de la buena moral y costumbre, sino que son parte del aparato represivo, porque hacen la información directa a la policía. El ejemplo que yo creo que no debemos olvidar, pues significativo, y porque además no era una cuestión solo de los pueblos, bueno, la vida rural, el pueblo informaban y tenía consecuencias la información, ojo. Cuando hablamos de estas cosas, no hay que olvidar que estos informes tenían consecuencias inmediatas. Algunos de ellos le costaban la vida al que se mencionaba en los informes. A los párrocos de los pueblos de todo el país se les adjudicó la función de comisarios de la moral, pero también de competencias para policiales en este sentido de información sobre los sujetos. Decía que hay un ejemplo que conviene señalar porque es muy emblemático. El informe del párroco de Santa Teresa y Santa Isabel en el castizo barrio de Chamberí, a propósito de un tal Manuel Azaña. Y dice ese informe que se conserva: en cumplimiento del presente oficio, tengo el honor de manifestar que Manuel Azaña Díaz, feligrés que fue de esta parroquia, según referencias fidedignas, fue en todo tiempo persona afiliada a partidos de extrema izquierda. En tiempos de la monarquía trabajó en ateneos y centros culturales para sembrar en las incultas masas ideas disolventes y de rebeldía, siendo uno de los principales agentes y propulsores que con oscuras actuaciones consiguieron el cambio de régimen con todos los horrores. En el poder es de dominio público que su actuación fue funestísima y demoledora para España, transformando todos los principios del orden moral y justicia, vertiendo en las multitudes el germen de la disolución y anarquía que dieron por fruto las abominaciones de sangre, robo y destrucción que todos lamentamos. Unido al marxismo, a elementos extraños e inspirado en tenebrosos astros, creó tal estado social de crímenes que Dios, en su infinita misericordia, inspiró a nuestro instinto caudillo la santa misión de salvar a España. Antes de terminar la cruzada, el expedientado desapareció de España y en la actualidad se ignora el paradero. Este es el informe de fecha, esta es posterior, expediente de responsabilidades políticas de Azaña en la Audiencia de Madrid.
Es un papel parapolicial, evidentemente, que expresa la locura de quien lo escribe, la ignorancia, pero también la barbaridad que supone, porque estos informes, insisto, tenían consecuencias, no era una información periodística o aleatoria o ajena a los procesos que se seguían. Es decir, la Iglesia fue parte de la sublevación, fue el instrumento que le dio las masas y el apoyo de un sector de la población muy grande, y fue en definitiva también quien en el año 53 curiosamente abre las puertas de la presencia del franquismo a nivel internacional a través de la firma del concordato, que inmediatamente sería bendecido en este caso por Estados Unidos con la firma de los acuerdos de las bases americanas a España y la vuelta a las instituciones internacionales de las que había sido expulsado con razón como golpista y pronazi y profascista en el régimen franquista. Es decir, yo creo que eso sí hay que decirlo para entender de dónde venimos y lo que supone un privilegio continuado de una institución que se ha dedicado más a la alianza del poder que a la defensa de unas determinadas convicciones. No quiero extenderme porque no tenemos tiempo suficiente en los procesos seguidos durante esos 40 años, pero sí que el poder real en términos de propiedades, en términos de instalaciones, en términos de servicios, en términos de excepciones de todo tipo que convierten a esta institución, que es una institución privada. Los españoles todavía no se creen que la Iglesia Católica no es más ni menos que una institución privada que no tiene derecho público, que debería estar como las demás instituciones privadas, sometidas al conjunto de normativa que rige para el conjunto de los ciudadanos. Eso es lo curioso del asunto. Nosotros mismos le aplicamos un papel que legalmente no le corresponde. Esto es lo curioso del proceso. Bueno, cuando se hace una reflexión de este tipo, pues cabe lógicamente decir, bueno, ¿y hoy qué ocurre hoy? Porque yo creo que nosotros venimos de un sueño que fue el de la República, que estableció un marco laico para el Estado, que determinó con nitidez la separación de Iglesia y Estado, es decir, la modernidad en términos democráticos, y cómo nos encontramos ahí en una constitución democrática en la que, como hemos visto, hay aspectos que indican que no existe la misma claridad, aunque sí exista la separación legal Iglesia y Estado. Hay 5 parámetros que se utilizan para medir los grados de laicidad de los Estados, como esto sí que es moderno y esto es generalizado, todo se mide. Pues hay 5 criterios para medir un poco el estatus de los países con respecto a esta situación. En general, se utilizan los 5 elementos de eficacia estatal del derecho confesional y la autonomía, por lo tanto, real o no, de las iglesias de los estados, el estatus jurídico civil de las confesiones, si son privadas o públicas, si hay confusión de su propia estructura, el de la financiación pública de las confesiones, si está regulado o no, en qué medida es autónoma o no, y el de las enseñanzas de las religiones en los centros públicos. Luego hay 2 características, una de ellas que la incorporo yo siempre porque me parece significativa, no es importante, es significativa, que es el elemento de lo que se denomina cultura laica institucional, es decir, si las instituciones tienen protocolos para actuar para el conjunto de los ciudadanos más allá de las convicciones de sus ciudadanos. Si tienen los ayuntamientos, si tienen las comunidades autónomas, si tienen los sindicatos, si tienen los partidos, si saben cómo actuar desde la institución para el conjunto de los ciudadanos, sin decirles si son de una convicción o de una religión u otra. Por ejemplo, evidente, cuando fallecen o matan soldados españoles fuera, curiosamente, el acto oficial es un acto confesional, pero los muertos, 2 de ellos eran musulmanes, porque eran soldados españoles contratados en Afganistán.
es que no preguntaron a la familia, es que no preguntaron a Dios, es que ellos representan la totalidad del sentimiento de, en este caso, de condolencia a la familia por parte de las instituciones públicas. Es un contrasentido que ya no tiene ninguna capacidad de explicación. Por lo tanto, sí que hay un parámetro desde mi punto de vista que puede decirnos en qué medida existen o no esos protocolos que garantizan y preservan la identidad de la convicción, pero sin confundirla con la institución pública correspondiente que debe tener un Estado. Bueno, para ir concluyendo. No te desesperes. La Constitución, voy a hacer la referencia desde la situación actual. La Constitución afirma que ninguna concesión tendrá carácter estatal. Lo que debe interpretarse, como señala Dionisio Llamazares, que el Estado y las concesiones son distintos y no pueden admitirse confusiones en sus relaciones de ninguna manera, ni en ningún aspecto. Señalaré uno significativo, por ejemplo, el IRPF que he mencionado antes. La concesión judía no quiere de ninguna manera que figure esa deducción controlada por el Estado, porque parte de una experiencia histórica. En Alemania, donde sí existe la casilla de donación voluntaria a las religiones, aquel dato fue utilizado en la etapa nazi para perseguir y demostrar la pertenencia a la religión. Por lo tanto, ellos no tienen ya ningún interés y siempre rechazan que el Estado participe en la financiación de manera directa o indirecta de su confesión. Lo tienen clarísimo, la experiencia histórica. En nuestro caso, la Iglesia aquí tiene la contraria. Por una vía y por la contraria, pero siempre que haya financiación, siempre les toca. El aspecto más importante desde mi punto de vista es que la deducción de esa separación consigue que ninguna confesión pueda gozar ni en todo ni en parte del estatuto de entidad pública. El no equiparar a las entidades religiosas a entidades públicas es precisamente el dato más significativo que se tiene de la consideración institucional con las iglesias. Las entidades religiosas son entidades privadas de interés particular. No es opinable, es sentencia del Tribunal Constitucional Español. Esa es la consideración que deberíamos tener desde el ámbito civil del tratamiento institucional o no de las instituciones, porque las convicciones organizadas precisamente en aplicación de su autonomía de organización, tienen que estar separadas del Estado, pueden estar mezcladas, ni pueden sustituir, ni emplazar, ni bendecir, ni procurar ningún tipo de vinculación. Azaña decía algo más, decía, es una, no decía ironía, recuerdo ahora la palabra, creer que una institución puede tener convicciones religiosas. Las instituciones no tienen convicciones religiosas, las tienen los sujetos. Y los sujetos se pueden organizar en un Estado democrático como consideren oportuno. Pero la institución, Estado, Gobierno, Ayuntamiento, tal, no tienen convicciones como tal, porque es una institución, no es una persona, que sí debe o puede, si quiere, tener esas convicciones constitucionales, por lo que hemos dicho antes, porque realmente se negociaron antes de aprobarse la Constitución y porque en su contenido hay elementos que contradicen el marco constitucional de separación Iglesia y Estado. La primera, por decirlo así rápidamente, exigencia tendría que ser la supresión de esos acuerdos y la consideración de la Iglesia, pues igual a la que tienen protestantes, judíos y musulmanes en nuestro país, que tienen acuerdos en los que, naturalmente, esos acuerdos se negocian y se discuten, tienen ellos el derecho de opinar, pero el Estado no tiene ninguna obligación de atender sus opiniones, porque están tratados, como se está tratada cualquier organización de este carácter,
a través de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. De las cantidades, lo digo por si alguien quiere preguntar, de financiación de los estudios realizados, los dos últimos, uno es realizado por Europa Laica, que es al que yo he hecho referencia, de los 11.000 millones para el año 2012, y el otro es de la Fundación 1 de Mayo, que también ha realizado un estudio este mismo año sobre los presupuestos del Estado y las cantidades que aparecen por distintos conceptos de financiación para la Iglesia Católica, y que estima en un total de 6.800 millones para este año, los presupuestos del 2011. Lo que decía antes del 1% del PIB, es decir, igual que en el año 40. El otro parámetro, además del de financiación y los acuerdos, es el tema de la enseñanza. El tema de la enseñanza es un tema en el que el test de laicismo y no el laicismo queda claro, porque en el tema de educación hay una contradicción entre lo que la Iglesia entiende como tarea educativa, que en realidad es de adoctrinamiento y proselitismo, y lo que la obligación de una institución como la escuela pública tiene de cara al conjunto de los ciudadanos. Y yo creo que ese es un elemento diferencial. Lo digo porque en nuestro país tenemos además una variante significativa, que es la enseñanza concertada, en la que el Estado financia a entidades con carácter religioso, comprometiéndose a una serie de contrapartidas, entre otras cosas, a que la aplicación del programa y la selección de alumnos no lo haga el propio centro. Con lo cual hay unas variantes ahí significativas. Para no extenderme en el tema, porque yo creo que el tema desde los acuerdos del 79 y la consideración de la asignatura de religión, primero como asignatura, esto es algo que yo, por más que le pregunto a algunos compañeros y amigos que participan de responsabilidades en la Iglesia Católica, no me explican por qué. ¿Cómo es posible que sea una asignatura, la palabra asignatura siempre tiene carácter de conocimiento científico demostrable, por lo menos demostrable en el momento en el que se aborda el tema, se puede aplicar a una convicción religiosa que se basa en la fe? Entonces yo siempre digo, pero ¿cómo le llamáis asignatura? Esto no es posible. Otra cosa es que fuera asignatura de historia de las religiones, o asignatura de las convicciones, o tal, que eso sí sería explicable por cualquiera, sea creyente o no creyente, porque habría una serie. Pero lo que es la consideración de religión como asignatura es un contrasentido, por lo menos para mí, no he sido capaz de explicarlo. Menos todavía cuando se obliga al Estado a garantizar la presencia de ese servicio en todas las instituciones educativas públicas. Cosa distinta sería que las instalaciones públicas favorecieran que las distintas iglesias, partidos, sindicatos o ONGs pudieran utilizar las instalaciones públicas fuera de la actividad lectiva para este o cualquier otro uso, como es lógico. Yo comparto el criterio de una socióloga, yo creo que estudiosa, catalana, Carme Tolosana, que dice que la confesionalidad del Estado no tiene traslación en el sistema educativo actual. O sea, dice que no se está aplicando el carácter de separación Iglesia-Estado en el sistema educativo. La Iglesia Católica posee atribuciones impropias de un sistema educativo laico o aconfesional, materializadas en la existencia del ideario de centro establecido por el titular y en la oferta obligatoria de formación religiosa en centros públicos, sin olvidar los compromisos económicos fruto de los acuerdos que se mantienen incluso sin querer. La laicidad, condición necesaria, aunque no suficiente, para el disfrute de la libertad de conciencia y por tanto de la libertad religiosa, está ausente en el sistema educativo español, debido a la presencia de unas escuelas privadas financiadas con dinero público de carácter confesional excluyente y acentuada por la permanencia de la formación religiosa en centros públicos, lo que convierte la laicidad, que debería ser una expresión de pluralidad ideológica que enseñara a convivir comunitariamente,
en una multiconfesionalidad segregadora. Precisamente este tipo de multiconfesionalidad es un aspecto que viene señalándose como tendencia a encubrir lo que es un privilegio ostentoso de la Iglesia Católica en el conjunto de las confesiones, que es, lejos de quitar los privilegios, es sumar a las demás religiones al ámbito de privilegio que tiene la Iglesia. Y entonces se habla, con razón, en algunos casos, de pluriconfesionalidad como salida de acentuación de la realidad laica en nuestro ordenamiento. Y bien, he avanzado también el aspecto de cultura laica, señalaré, y con ello voy a terminar, que cuando hablamos de elementos de cultura laica, he mencionado antes el tema de los ritos de paso. En la población española, curiosamente, no tenemos, es una población que se ha ido secularizando muy rápidamente desde la aprobación de la Constitución, pero la secularización no ha sido acompañada de una cultura laica que permita a los ciudadanos sustituir unas pautas de construcción, de comportamiento, sí, de comportamiento social, que refería un poco, ¿no?, de individual, comportamiento social, por otras que correspondieran a sus nuevas convicciones, si las tienen, del tipo que fuera. Entonces, es curioso porque en nuestro país no hay, en general, ahora hay algunos ayuntamientos que sí lo hacen, estructurada lo que son los ritos de paso. Se han producido de manera, como se vienen produciendo muchas cosas en el país, a pesar de que nadie diga nada, se van desarrollando cosas, parece que más por inercia o exigencia de la propia población que por convencimiento de que haya una orientación de algún tipo en algún ámbito político, institucional, etc. Me refiero, por ejemplo, a que el número de bodas civiles, que ya es superior a las religiosas, por cierto, en nuestro país, desde el momento que ese rito civil ha tenido la atención y el cuidado que exige cualquiera que quiera pasar por ese rito de presentación pública de su acto de matrimonio, en el momento que se ha dignificado el rito desde el ámbito civil, se ha utilizado por la población. Sin embargo, esa dignificación en el acto de la muerte, en el del nacimiento, o en el de la presentación de la familia, como se hace en algunos países con tradición laica fuerte, no se tiene. Entonces, se deja de utilizar unos ritos, pero algunos pensamos que los ritos civiles fortalecen y cohesionan al conjunto y no se han establecido en nuestro país ningún tipo de ritos que permitan a la población más allá de sus convicciones, porque esto no es para sustituir ningún acto religioso, esto es para que todos los ciudadanos puedan tener actos comunes, que es distinto el punto de vista. No es para que no hagan un acto religioso. El acto religioso deben hacerlo si tienen esa convicción religiosa y nadie les debe prohibir que lo hagan. Es para que existan actos en los que participen todos los ciudadanos al margen de su convicción religiosa o no. Porque tiene que haber ámbitos públicos donde la ausencia de determinación con convicción permitan a toda la población estar junta. Esa es la razón de la escuela pública como constructora de la base de la ciudadanía. Están todos allí de forma obligatoria y al margen de lo que crean o piensen los padres o cualquier otro tipo de tutores, porque se trata de que convivan, de que formen, de que tengan un bagaje común en el conjunto de los ciudadanos. Pues los ritos laicos a los que yo me refiero son los que para el conjunto de la población, al margen de sus convicciones, deberían existir. Y claro que esto es simbolismo, porque esto es pedagogía social y política que es obligatoria en las instituciones democráticas en nuestro país, porque la democracia también se enseña y también se tiene que aprender y se tiene que practicar. No se puede dar por supuesto que uno tiene cultura democrática simplemente porque ha nacido en un sitio donde se dice que existe un marco político que se llama democracia. Se tiene que enseñar, se tiene que practicar, se tiene que educar y las instituciones públicas tienen una obligación de pedagogía cívica, democrática,
laica que deben practicar. Por eso no pueden ir detrás de una procesión, porque están conculcando el principio fundamental de representar a todos, por mucho que él sea de esa religión. Como persona sí, como institución no. Esa es la pedagogía a la que hago referencia como indicador de la calidad de la cultura laica del laicismo. Dicen nuestros amigos, digo amigos porque lo son míos, y además de verdad, nada de ironía, de redes cristianas, por lo tanto convencidos y practicantes creyentes, que desde su postura hay que denunciar los acuerdos del 79. Hay que apostar por una laicidad plena que reconozca la autonomía de lo político y civil respecto de lo religioso, que abogan por un pacto por la laicidad entre confesiones religiosas y el Estado, que dé lugar a un estatuto de laicidad en el que se regule la presencia y actuaciones de los poderes públicos y políticos en el espacio público. Exigen el funcionamiento democrático interno de las bases y criterios para que el Estado, a la hora de establecer marcos de colaboración, se sepan cuáles son. Aquí hay una referencia directa a uno de los secretos más curiosos, y es que la financiación de la Iglesia es muy grande, es muy amplia, está establecida por muchas vías, pero nadie es capaz de sumar todas las vías de financiación que tienen, ni cuáles son las cuentas reales de esa entidad, ni dónde existe posibilidad de contabilizar incluso su propio patrimonio. Pero en fin, esto es un añadido. Y que naturalmente defienden una laicidad escolar que significa que la formación religiosa de las personas, su aprendizaje y socialización se produzca sin adoctrinamiento y fuera de los centros educativos. Apuestan, en definitiva, por una sociedad secularizada y pluralista, organizada democráticamente desde la confesionalidad y sin permitir interferencias confesionales en el espacio público ni privilegios en los principios de justicia y equidad. Por lo tanto, defienden la presencia de las confesiones religiosas en los medios de comunicación siempre que se atengan, y aquí hay una referencia explícita a la Conferencia Episcopal Española, y la denuncia por intolerable abuso del derecho de libertad de expresión. Este es un escrito del año 2008, en un conflicto de la Corte con el gobierno socialista, y por lo tanto hay una exigencia concreta. En definitiva, del marco del laicismo en nuestro país, la persistencia de hegemonía de una institución viene de nuestra propia historia, y el marco político democrático ha conseguido una separación en el ámbito de la política, pero no en el ámbito concreto de sus derivados, llámese financiación, llámese enseñanza, llámese denuncia de los acuerdos bilaterales, llámese cualquiera de los instrumentos que hemos señalado. Y tres, por terminar totalmente, yo creo que sí que hay una vía necesariamente que recorrer cuando denunciamos estas cosas, porque el Tribunal Constitucional, curiosamente, con esas denominaciones que por otro lado tienen muy poca difusión, establecen un marco que obligaría a las instituciones políticas a recorrer y definir claramente cuál es su función en este campo. Si las entidades privadas lo son como tales, los tratamientos que deben tener. Si las instituciones quieren tener acuerdo con las distintas confesiones, tienen que tener un protocolo que defina la no interferencia y neutralidad del Estado. Si los compromisos o prestaciones que hacen las iglesias en el ámbito que sea tienen que hacerlos, no pueden estar bendecidos institucionalmente por ninguna autoridad política. Eso es una interferencia. Hay que definirlo claramente. En definitiva, si nos permitimos que la democracia se desarrolle en el ámbito de la laicidad, yo creo que estamos haciendo avanzar esta democracia, yo creo que estamos fortaleciendo de verdad los mimbres por los que se debe formar las nuevas generaciones de cara a tener esos valores democráticos que hablábamos esta mañana, y yo creo que en definitiva habremos hecho un servicio más en ese reconocimiento de lo que ha sido nuestra historia y cómo transformarla en elementos distintos de los que han sido los tradicionales. La Iglesia debe aceptar que es una institución
que tiene que comportarse como las demás creencias religiosas o confesionales en un marco democrático en la que la primacía del gobierno civil y la separación de Iglesia y Estado sea una realidad para todos los ciudadanos. Nada más y muchas gracias por la atención.